Son las 8 horas con 9 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Juan Acubi, analista, tiene una maestría en desarrollo. Es articulista de varios medios digitales. Juan, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista del momento actual que vive Ecuador, con muchas cosas que tienen que cambiar, entre ellas aquellas que han sido demostradas una vez más. Ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se volvió prácticamente desde su nacimiento en un dolor de cabeza para el país. Bienvenido. Buenos días, Gustavo, Rosana, gracias por el espacio. Creo que lo que han puesto en evidencia la Fiscalía es algo que ya se sabía, no es nada nuevo. Todos conocíamos, sospechábamos que detrás del manejo del Consejo de Participación Ciudadana había una injerencia partidista directa. Y no solamente de parte del correísmo, creo que los otros gobiernos que lo han sucedido hicieron prácticamente lo mismo. Por eso era fundamental y es fundamental desaparecer esa figura del Consejo de Participación, porque en la práctica lo que se ha convertido es en un organismo de llavero del Ejecutivo para incidir en las decisiones respecto al Estado. Mal que bien, la Asamblea Nacional, que constituye el primer poder del Estado con todos sus vicios y deficiencias, expresa de una manera un poquito menos indecente lo que es la voluntad popular, lo que es la expresión de la decisión ciudadana. Hay que devolverle a esa Asamblea las potestades que erróneamente se le entregaron al Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, el grave problema es cómo desaparecerlo, tema que se analizó ya mucho aquí, además de que siempre hay intereses cruzados, pues este organismo en buena medida ha resultado funcional en su momento para cada uno de los gobiernos. Así es, Gustavo, ese es el gran problema. Entonces no me sorprendería que ahora el presidente Noboa, que ha anunciado que supuestamente eliminaría esa figura de la Constitución, supongamos que gana el día domingo las elecciones, a lo mejor cae en la tentación de mantener ese organismo para que sea funcional a su proyecto de gobierno. En ese sentido, creo que hay que estimular, hay que impulsar, como lo han hecho ustedes desde este espacio, un debate sobre los mecanismos, los procedimientos para librarse no solamente de eso, también hay que hablar del Consejo de la Judicatura, otro engendro que no ha hecho más que comprometer y corromper a la función judicial. La muerte cruzada, creo que ya nos quedó demostrado que esa es una figura que no opera en la realidad política ecuatoriana. Hay temas fundamentales que tienen que ser resueltos y tienen que ser cambiados de la Constitución. El debate hay que hacerlo sobre cuáles serían los mecanismos menos traumáticos para llegar a un final, digamos, conveniente para el país. ¿Cómo ve usted la coyuntura política electoral cuando la campaña electoral oficialmente ha quedado atrás? Seguirá sin duda con la conversación en las redes sociales. Mire, lo que es evidente es que las campañas electorales han cambiado radicalmente. Si usted se fija, uno no, al salir a la calle en la vida cotidiana, pareciera que no existiera una campaña presidencial. Y yo me he dado cuenta que en términos ya de contienda, prácticamente las redes sociales son las que han copado toda la intención y las estrategias de los candidatos. Eso implica que de aquí a futuro vamos a tener que experimentar unos cambios radicales en lo que tiene que ver con las disputas político-electorales. Ahora, Juan, vivimos sin duda alguna una de las campañas quizás más polarizadas de la historia. ¿Cómo ve usted la situación ya el día del balotaje el 13 de abril? Rosana, la polarización, como yo sostengo, es únicamente electoral. No hay una polarización política, entendiendo la política como una confrontación de fuerzas, de poderes y de intereses, ¿sí? Creo que los grupos de poder que operan detrás de ambas candidaturas están en una puja por ver quién es el que se impone o quién es el que hegemoniza esas decisiones. Pero no, eso significa que no va a haber un cambio radical, una diferencia de fondo, gane quien gane. Fíjese lo que acaba de ocurrir en los últimos días. La señora Luisa González acaba de invitar o convocar al señor Jan Topic a que sea parte de su gobierno. Jan Topic, un claro exponente de los sectores más conservadores, más reaccionarios de la política ecuatoriana. Creo que está en la misma línea que el señor Eric Prince, este mercenario que supuestamente viene a resolver por arte de magia los problemas de inseguridad. Eso significa que la política de seguridad
en cualquiera de los dos casos va a basarse en los mismos principios: violencia desde el Estado, persecución, incremento de las acciones, digamos, desde las armas, desde lo policial. Entonces, usted está frente prácticamente a una disputa que en el fondo no tiene mayores diferencias. Ahora, acabamos de hablar con Cristian Zurita, un ex candidato a la presidencia de la República, además un periodista de amplísima experiencia, que usted lo conoce muy bien. Él acaba de señalar, dentro de un análisis que ha hecho de la situación actual de Ecuador, que considera que el punto fundamental es combatir al narco para reducir, ojalá desaparecer su influencia, el grado de importancia que ha adquirido dentro del país. Él habla de que el próximo gobierno debería invertir unos $1.000 millones en inteligencia y en acciones para combatir la narcoviolencia. ¿Cómo ve usted el futuro de Ecuador en este tema, que es una de las grandes preocupaciones del país? Hay un debate que no se lo quiere asumir, Gustavo, y es el tema del dinero del narcotráfico. Mientras el narcotráfico, mientras la producción, el comercio de sustancias ilícitas siga siendo un gran negocio, es muy difícil eliminar ese problema. Porque ¿en base a qué los grupos criminales, las mafias, van a dejar de percibir esas ingentes sumas de dinero? Hay que discutir el tema de fondo. Hay una situación de exportación, en el caso nuestro, de cocaína, que responde a la demanda de las grandes potencias, de los países consumidores, y ahí está el problema, que esa demanda es una demanda ilícita, y eso es lo que genera ese negocio gigantesco, que no sabemos ni siquiera las dimensiones ni las proporciones. Mientras no se discute el tema de la despenalización de ciertas sustancias, difícilmente se va a poder afrontar el problema. Se incrementarán los aportes en temas de seguridad, en temas policiales, se generarán una serie de acciones de carácter represivo, pero lo de fondo, que es el gran negocio del narcotráfico, como otros negocios paralelos, es lo que genera este nivel de inseguridad y de violencia. Yo no veo otro camino que no sea atacar o tratar el problema de fondo, que es el dinero, o sea, cuál es el negocio que genera tanto dinero para esos grupos criminales. ¿Y qué tan grande es ese problema en su criterio, con todo lo que se escucha, se dice, con sus propias experiencias, investigaciones? Hay cifras que se han dado públicamente que señalan que hasta 1/3 del dinero que circula en el país podría ser dinero que proviene del lavado de activos. Por supuesto, hay otros expertos también en temas de seguridad que opinan que es una apreciación exagerada. Más bien yo diría lo contrario. He escuchado a gente que dice que incluso es mayor que 1/3 del Producto Interno Bruto lo que circula en las redes ilegales. Pero creo que es obvio que la mayor amenaza que tiene el Estado ecuatoriano en este momento es precisamente la de los dineros y las acciones conexas del narcotráfico y el crimen organizado. Si al paso que vamos, en pocos años va a ser muy difícil ni siquiera gobernar, ni siquiera vivir, ni siquiera llevar una vida más o menos regular en este país. Pero está ocurriendo en otras zonas del planeta. México es el caso más evidente, Colombia. Fíjese lo que está sucediendo en este momento en Colombia. El presidente Petro ha tenido que desplegar toda la fuerza militar del Estado, contrariando su discurso y sus principios, para enfrentar a una supuesta guerrilla, que es el ELN, que está más bien dedicada al negocio de la droga y de la minería ilegal. Eso es lo que está ocurriendo en nuestros países. Y el Ecuador creo que se está enfrentando a esa amenaza, pero absolutamente descarnada. Y el futuro del país está empeñándose, si es que no se resuelve ese tema. Y eso nos recuerda esa parte del debate presidencial que realmente fue vergonzoso para el país. Imaginamos qué impresiones puede causar para quienes nos ven desde lejos ese fuego cruzado de acusaciones que se dio en el debate presidencial sobre quién de los dos candidatos tenía más relaciones con el narco. Y quizás, Gustavo y Juan, acusaciones que se han seguido manteniendo e intensificando en el transcurso de todos estos días de la campaña. Vea, Rosana, Gustavo, partamos de un principio. Si un
presidente de la República, un primer mandatario, hace una acusación, uno supondría que tiene elementos, que tiene información suficiente para sustentar esa acusación. Y del lado de la otra candidata, si es que aspira a ser presidente de la República, una parte del mismo principio, es una persona que por su nivel, por la función que está cumpliendo, hace acusaciones que tienen fundamento. Eso significa que en cualquiera de los dos casos, gane el que gane, vamos a tener un narcopresidente o una narcopresidenta. Terrible, yo no creo que son conscientes de lo que hicieron en ese debate y lo que están haciendo posteriormente. En caso contrario, suponiendo que esa información sea falsa, estamos frente a dos personas que están falseando, dos impostores que están falseando las acusaciones de la información, lo cual también es terrible para el país. Sea que les creamos o sea que no les creamos, el país realmente está frente a una encrucijada. Creo que ninguno de los dos tiene las condiciones para asumir el cargo por el que se están disputando, pero lamentablemente así es el sistema democrático ecuatoriano. Tendrá la gente que elegir entre uno u otra. Yendo al ámbito académico en el cual usted se desempeña, el desarrollo, ¿cómo ve usted las oportunidades de Ecuador en el futuro inmediato del desarrollo social, que es también, cuando no se lo maneja bien, la semilla de todos los males que estamos sufriendo? El trabajo que tiene que hacerse con la nutrición, la salud, la educación, las oportunidades laborales. Mire, la situación es complicadísima, porque es innegable que el país está enfrentando una crisis profunda interna. Pero fíjese lo que está sucediendo a nivel mundial. Tiene una ofensiva del gobierno de los Estados Unidos, del señor Trump, que puede colapsar, que puede sacudir, que puede desbaratar el relativo equilibrio global que había en la parte económica y financiera. Yo le pregunto, Gustavo, Rosana, ¿ustedes han escuchado alguna respuesta de los dos candidatos respecto de esta ofensiva del señor Donald Trump? Aparentemente no tienen la más mínima idea de lo que está sucediendo ni de las consecuencias que podría tener esas decisiones. Y obviamente eso va a repercutir en cualquier estrategia o plan de desarrollo, de generación, qué sé yo, de mejores condiciones de vida para los ecuatorianos, porque hasta el momento no tenemos idea cuáles van a ser los impactos de esas decisiones en el tema arancelario. Pero no solo eso, recuerde que Donald Trump está reduciendo presupuesto para una serie de instituciones, está cortando las ayudas, está planteando una estrategia para ir desmantelando una serie de políticas que han servido en cierta manera para combatir o para paliar ciertas, digamos, deficiencias económicas de los países en general, de amplios sectores del planeta. Entonces, yo hasta ahora no he escuchado ni al señor Daniel Noboa ni a la señora Luisa González cuál es su apreciación sobre esta ofensiva del señor Donald Trump, que indudablemente va a impactarnos en los próximos meses o años. Estamos viviendo realmente tiempos complejos. Seguramente usted habrá leído esa importantísima obra 1984 de George Orwell, que es un referente visionario de lo que estamos viviendo en Ecuador y el mundo, ese manejo de la verdad, hasta de el nuevo vocabulario que acaba de imponer el señor Trump allá en los Estados Unidos. Bueno, no se olvide que la obra de Orwell fue escrita en 1948 y él utilizó el 84 como una inversión de ese año, ¿no? Es decir, estamos hablando de una obra que ya va a cumplir prácticamente 80 años de haber sido escrita y absolutamente visionaria, ¿no? El tema de la posverdad, el tema de la manipulación del discurso de una manera absolutamente perversa, que lo tomó Orwell del nazismo y del stalinismo y lo convirtió de alguna manera en una distopía, parecería que es una predicción que se está cumpliendo. Y entonces ahora usted escucha al señor Donald Trump que se mueve como si estuviera en una contienda, en una pelea de barrio, ¿no? Te amenazo, si no me haces mucho caso te voy a dar un puñetazo, pero si es que te calmas y estás dispuesto a aceptar alguna negociación, entonces me reservo el puñetazo para después de 90 días. Es una forma absolutamente, ¿cómo sería la descripción, el nombre? Arbitraria, pendenciera de manejar la política. Pero estamos frente al presidente de la primera potencia de este planeta, lo cual es gravísimo, porque sus decisiones, de cualquier tipo que sean, así le salgan del estómago, generan una serie de reacciones y de impactos a nivel global.
Pero a eso estamos asistiendo, y bueno que usted tome el ejemplo de esta obra que es conocida, ¿no? Que sobre todo que se hizo célebre porque reflejaba lo que son los proyectos y los gobiernos totalitarios. Eso es en esencia lo que planteó Orwell, ¿no? Hoy estamos asistiendo, o mutatis mutandi, como se dice, o sea, con las diferencias del tiempo y del espacio, estamos asistiendo a algo muy similar con las políticas de Donald Trump. Así es. Eso de hablar desde fuerza, ese estilo de Trump de devaluar la majestuosidad del poder del país más poderoso del mundo y con esas gravísimas decisiones aparentemente no muy meditadas que las anuncia simplemente a través de su propia red social. Gravísimo, se construye una red social para interactuar con el resto del mundo. O sea, ya es digamos, el sumum de la arbitrariedad, de la improvisación, y tiene a su lado al señor Elon Musk, que ya no sabemos cuál es el rol que cumple, si es asesor, si hace negocios, si es un empresario privado, si es un funcionario público, político. Si es, de alguna manera, el desorden de las instituciones, de donde medran, cuando hay demasiado caos, medran los que tienen objetivos claros en términos de generar riqueza, de hacer negocios, de imponer lógicas absolutamente autoritarias. Eso es lo que está ocurriendo, y creo que el escenario que están creando es justamente para beneficiar ese tipo de iniciativa particular. Y es los Estados Unidos, me refiero, ineludiblemente el principal socio comercial de Ecuador. Sí, pero hasta ahora yo no veo qué es lo que están planteando, Gustavo, y vuelvo a señalar, porque Daniel Noboa puede ser totalmente sumiso, subordinado a las políticas norteamericanas, pero lo que está haciendo Trump puede impactar en la economía general del país, inclusive poniéndome en un plano mezquino y egoísta, inclusive en sus propios negocios, como empresario bananero, etcétera. Pero yo siento que no hay realmente una reflexión, un análisis serio de lo que implica para el país estas decisiones de Trump. Yo creo que el Ecuador debería estar este rato ya planteando arrimarse a un árbol que dé buena sombra, como dice el refrán, para tratar de protegerse. Aquí ya no es un tema de un debate interno electoral, es una ofensiva que está planteándole un desafío a todo el planeta, es un desafío global. Y nosotros, con la pequeñez de país que constituimos en el ámbito geopolítico, nos vamos a ver arrastrado a cualquier lado. Y eso no es conveniente para un país. Creo que debería ya estarse planteando estrategias conjuntas. Mire lo que acaba de pasar el día de hoy. Señor Donald Trump dice que México se está robando el agua de Texas. Por lo tanto, ya es un anticipo de lo que podría venirse. Eso a pesar de que la presidenta Sheinbaum ya dijo que mal que bien se tienen buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, y que eso ha impedido que el tema arancelario golpee la economía mexicana. Pero vea, a la vuelta de 48 horas sale Trump con esta barbaridad. ¿Qué pensará hacer luego de esta amenaza de que México se robe el agua de Texas? Estamos asistiendo, en efecto, a una forma absolutamente atrabiliaria de política. Y el país, el Ecuador, por pequeño que sea, no puede permitirse estar atado de manos frente a eso. Bien. Muchísimas gracias a Juan por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Declaraciones del licenciado Juan Cubi, especialista en desarrollo social, articulista de varios medios digitales. Juan Cubi fue dirigente del movimiento subversivo Alfaro Vive Carajo.